Muy buenos días. Hoy leeremos el día 69 de la Biblia en un año del podcast, El clamor de tu alma. En la época de la esclavitud en Estados Unidos, los esclavos del sur vivían en condiciones brutales. En su dolor compusieron algunas canciones profundamente conmovedoras con melodías inolvidables y llenas de emotividad. Estos espirituales eran cantos de esperanza y anticipación. Reflejaban el clamor del alma de los esclavos en su anhelo ferviente de alcanzar la libertad. Ellos abrazaron a Jesús como su Salvador y Señor, y en medio del sufrimiento casi insoportable experimentaron su gracia, su paz y su esperanza para el futuro. Desde aquella relación con Jesús podían cantar: estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy vemos el transformo de esta extraordinaria afirmación neotestamentaria de que aquel a quien ellos crucificaron efectivamente mi Señor. Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el Señor. La palabra hebrea original para el Señor es Yahweh. No tenía vocales ni era verbalizada. Se le considera demasiado sagrada como para ser pronunciada. Por dicha razón, cuando se agregaron las vocales de los textos hebreos originales, no se añadieron al nombre. Ha habido mucho debate en los tiempos modernos sobre qué vocales deberían usarse. Se llegó a cierta conclusión que debería ser Jehová, pero la mayoría de los hebritas coincide en que el término Yahvé resulta más preciso. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, este nombre sagrado se traduce como Kairos. Es realmente extraordinario. Por lo tanto, que los escritos del Nuevo Testamento judíos monoteístas hicieron esta afirmación cristiana fundamental de que Jesús es el Señor, Kairos. Eso está en Romanos 10, del 9 al 9, y en 2 Corintios del 4 al 5 y en Hechos 2 al 36, y que nuestro Señor ha sido crucificado por nosotros. Ahora vamos a leer Salmos 31 del 19 al 24. Tú reservas grandes bendiciones para los que te honran. Las preparas a la vista de los seres humanos para los que encuentran refugio en ti. Tú aceptas a los justos en tu templo santo para esconderlos de quienes planean hacerle daño. Tú los proteges de los ataques de quienes los odian. Alaben al Señor porque su fiel amor es maravilloso. Él es una fortaleza en momentos de dificultad. Tenía miedo y dije, Dios no puede verme, pero cuando le imploré su ayuda, Él me escuchó. Pueblo fiel de Dios, ama al Señor. El Señor protege a los que le son fieles y le da a los soberbios el castigo que se merece. Sean fuertes y valientes todos los que esperan la ayuda del Señor. Ama al Señor. David cita el siguiente modo: amen al Señor todos sus fieles. Amar al Señor es el primer mandamiento. Es una relación de amor de doble vía. Lo amamos porque nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nuestro amor es una respuesta a su amor. David escribe: bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí. Salmos 31:21. Este salmo te hace meditar sobre cuánto te ama Dios, qué grande es su bondad para aquellos que te honran. Te esconde al amparo de su presencia, te protege en su morada, te guarda de las lenguas contenciosas. Escucha tu voz suplicante cuando te pide que me ayudaras. El Señor cuida de los sinceros. Por lo tanto, puedes decir con David: cobren ánimo y armen de valor. Aun cuando las cosas parezcan difíciles, den ánimo y valor a sus corazones, todos los que confían en el Señor. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te alabo por las maravillas de tu amor. Gracias porque escuchaste mi voz suplicante cuando clamo a ti por ayuda. Señor, ayúdame. Ahora vamos a leer Marcos 15 del 1 al 32. Pilato interroga a Jesús. Al amanecer, los jefes de los sacerdotes, los ancianos líderes, los maestros de la ley y todos los miembros del consejo decidieron lo que iban a hacer
Lo que iban a hacer, ataron a Jesús, lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondió: tú lo has dicho. Los jefes de los sacerdotes lo acusaron de muchas cosas. Así que Pilato volvió a preguntarle: ¿te das cuenta que estos te acusan de muchas cosas y no tienes nada que responder? Pero Jesús siguió sin responder y Pilato estaba muy sorprendido. Jesús condenado a muerte. Ahora bien, durante la fiesta Pilato ponía en libertad a uno de los prisioneros. El que salía libre era aquel a quien el pueblo pidiera. Había un hombre llamado Barrabás que estaba en la prisión con los rebeldes. Estos habían cometido un homicidio en una revuelta. La gente comenzó a pedirle a Pilato que pusiera en libertad a uno de los prisioneros, como era costumbre. Pilato preguntó: ¿quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Pilato hizo esa pregunta porque estaba seguro de los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y no la de Jesús. De nuevo Pilato preguntó a la gente: entonces, ¿qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Y la multitud respondió gritando: crucifícalo. Entonces Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Y la gente gritaba aún más fuerte: crucifícalo. Pilato quería quedar bien con el pueblo, así que puso en libertad a Barrabás y ordenó a los guardias que azotaran a Jesús y luego lo entregó para ser crucificado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador llamado el Pretorio. Reunieron a toda la compañía de soldados. Le pusieron a Jesús un manto de color morado, le tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego comenzaron a clamarlo: viva el rey de los judíos. Además lo golpearon varias veces en la cabeza con bastones, le escupieron y para burlarse se arrodillaron ante él. Cuando acabaron de burlarse de él, le quitaron el manto de color morado, le pusieron su propia ropa que tenía antes y lo llevaron afuera para crucificarlo. Crucifixión de Jesús. Un hombre de Sirena, llamado Simeón, venía del campo y pasaba por allí. Era el papá de Alejandro y de Rufo. Los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Golgota, que significa lugar de calaveras. Allí le dieron vino mezclado con mirra, pero él no quiso tomarlo. Los soldados crucificaron a Jesús y rifaron entre ellos su ropa para ver con qué se quedaba cada uno. Era las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús. El letrero que tenía escrita la razón de su condena decía: el rey de los judíos. Junto a Jesús crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba lo insultaba meneando la cabeza y diciendo: tú que vas a destruir el pueblo y a reconstruirlo en 3 días, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo. También los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley, se burlaron entre ellos de Jesús y decían: salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Si en realidad es el Mesías, el rey de Israel, que baje de la cruz ahora. Y al ver eso le creeríamos. Los ladrones que estaban crucificados junto a él también lo insultaron. Jesús es el Señor. ¿Estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? Me desgarra el corazón leer el relato del abuso, la tortura y la crucifixión de Jesús. Crucificaron a mi amigo y mi Señor. Jesús es mi Rey. Jesús acepta el título de Rey de los Judíos. Marcos 15:2. Los soldados lo usaron como un término de abuso y es el nombre que apareció escrito sobre la cruz como el cargo judicial en su contra. No obstante, Jesús es el cumplimiento del gran anhelo de Israel y las muchas promesas del reinado davídico. Ver Isaías capítulo 9 del 1 al 11. Es un rey distinto a los reyes humanos. Los líderes religiosos lo llevaron ante Pilato por envidia. Ten cuidado de no tener envidia, algo que suele describirse como el pecado religioso. Jesús es objeto de insultos y acusaciones falsas. Si eres calumniado o difamado, agradécele a Dios que permita que tú en menor medida participe de los sufrimientos de Jesús.
y a la vez ora pidiendo que Dios te ayude a responder tal como Él, con amor y perdón, mi Mesías. Es irónico que los líderes religiosos se mofaran de Él y lo describieran como ese Cristo, porque eso era exactamente quién era y es la palabra Cristo, deriva del término griego Shirtor, que, que traduce el hebreo Mashit o Meshiat, tanto en griego como en hebreo, literalmente significa ungido. Hemos visto a Jesús como el ungido, sumo sacerdote de Dios. Aquí vemos como el rey ungido y salvador. De nuevo vemos la extraordinaria ironía de las palabras burlonas, también de quienes pasaban por allí. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Y los reyes religiosos, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Esto era exactamente cierto. A fin de ser el salvador del mundo, no podía salvarte a sí mismo. Tenía que atravesar la agonía de la crucifixión para poder salvarnos a ti y a mí. El incidente con Barrabás nos ofrece una imagen de la que Jesús ha hecho como salvador del mundo. Barrabás, como yo, era culpable y merecía castigo. Estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Jesús, por otra parte, era inocente, como destacó Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Sin embargo, soltaron a Barrabás, quien fue puesto en libertad, mientras a Jesús lo mandaron a azotar y fue entregado para que lo crucificaran. El inocente enfrentó el castigo y la muerte, de modo que yo, el culpable, pudiera ser libre. Puede que no seamos homicidas como Barrabás, pero todos necesitamos que nos rescate el Salvador del mundo, mi Señor. En el pasaje de ayer vimos como cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, ¿eres el Cristo, el Hijo bendito? Él le respondió, sí, yo soy. La reacción del sumo sacerdote fue acusar a Jesús de blasfemia por afirmar ser Dios. ¿Cuál era el motivo? Cuando Dios reveló su nombre a Moisés. Eso está en Éxodo 3, 14, 15. También explicó su significado. Viene de la frase hebrea, yo soy el que soy, o simplemente yo soy. La reacción del sumo sacerdote ante la afirmación de Jesús en Marcos 14, 72 sugiere que Jesús está declarando no ser otro más que Yahvé, el Señor. Ver también en Juan 8:58. Esta maravilla, ¿verdad? Es el transformo que se esconde tras el clamor extraordinario de San Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, que forma la base de la oración que aparece a continuación. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a tener la misma actitud que Jesús, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ante la muerte. Gracias porque lo exaltaste al lugar más alto y le diste el nombre que estaba por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua reconozca que Jesucristo es el Señor. Ahora vamos a leer Levíticos 21 del 1 al 22. Leyes para los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés, dile a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, a no ser que sea un pariente muy cercano como su mamá, su papá, su hijo, su hija o su hermano, o el cadáver de su hermana virgen, porque ella aún no se había casado. No se debe contaminar si la persona muerta está relacionada con él solamente por matrimonio. Los sacerdotes no se deben afeitar la cabeza ni las puntas de la barba ni hacerse heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y respetar el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan al Señor las ofrendas de comida. Así que por eso deben ser santos. Los sacerdotes no deben casarse con ninguna prostituta ni con mujer divorciada, porque están consagrados a su Dios. Consideren santo al sacerdote porque él ofrece el pan de su Dios. El sacerdote debe ser santo para ustedes, porque yo, el Señor, soy santo y yo los santifico a ustedes. Si la hija de un sacerdote se contamina haciéndose prostituta, es una deshonra para su papá y tendrá que ser quemada viva por medio del aceite de la congregación que se le puso en la cabeza. El sumo sacerdote tiene toda la autoridad de usar la ropa sagrada,
Por eso no debe dejarse suelto el cabello, ni rasgarse la ropa en señal de luto, ni acercarse a ningún cadáver, ni siquiera al de su papá o al de su mamá, pues no debe contaminarse. El sumo sacerdote no debe salir del santuario ni permitir que el santuario se contamine, porque el sumo sacerdote ha sido consagrado a Dios y yo soy el Señor. El sumo sacerdote solo debe casarse con una mujer virgen, no con viuda, divorciada ni prostituta. La mujer virgen con la que se vaya a casar debe ser de su propio pueblo, así no contaminará su descendencia entre su pueblo, pues yo el Señor lo he santificado a él. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que él descienda, que tenga un defecto físico a través de generaciones, no se debe acercar al altar a presentar a Dios la ofrenda del pan. Ningún hombre que tenga un defecto físico se puede acercar al altar. Ningún ciego, inválido, desfigurado de la cara, deforme de cuerpo, con piernas o brazos quebrados, jorobado, enano, con ojos defectuosos, enfermo de la piel o con testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga un defecto físico se debe acercar al altar a presentar al Señor la ofrenda de pan. Podrá comer de ese pan la comida santa y la santísima, pero no podrá acercarse a la cortina, tampoco podrá acercarse al altar, porque con su defecto físico contamina mi lugar de sagrados, pues lo mando yo, el Señor, quien consagré esos lugares. Entonces Moisés le dijo todo esto a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Las ofrendas del Señor. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que traten con respeto las ofrendas santas que los israelitas me consagran. Así no les faltarán el respeto al santo nombre, pues yo soy el Señor. Dile que de ahora en adelante cualquiera de sus descendencias que están impuros se acerque o toque las ofrendas que los israelitas traigan al Señor deberá ser separado de mi presencia. Nunca más desempeñará el oficio de sacerdote, pues yo soy el Señor. Así un descendiente de Aarón tiene una enfermedad peligrosa en la piel o un flujo, no debe comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. El que toque cualquier cosa que se haya contaminado por haber estado en contacto con un cuerpo muerto, el que toque a alguien que haya tenido una emisión de semen, el que toque a un reptil o a una persona que se contamina y por eso contamina a quien lo toque, será considerado impuro hasta el anochecer, y no podrá comer de las ofrendas sagradas hasta que no se bañe con agua. Luego, después de ponerse el sol, podrá comer las ofrendas sagradas, pues esa es su comida. El sacerdote no debe comer ningún animal que haya muerto de muerte natural o que haya sido matado por otro animal salvaje y contaminarse con él, pues yo soy el Señor. Ellos deben cumplir mis leyes para que no se hagan culpables y mueran por no respetarlas, pues yo soy el Señor que las consagró. Nadie que no sea de la familia sacerdotal debe comer las ofrendas sagradas, pues si un sacerdote compra un esclavo con su propio dinero, este podrá comer de las ofrendas sagradas, y cualquier esclavo nacido en la casa del sacerdote también podrá comer esas ofrendas. Si la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es de la familia sacerdotal, ella no podrá comer de las ofrendas. Si la hija de un sacerdote queda viuda o se divorcie y no tiene hijos y regresa a la casa de su papá como en su juventud, ella podrá comer de la comida de su papá, pero fuera de eso, el que no sea de la familia sacerdotal no podrá comer. Si alguien come accidentalmente de las ofrendas sagradas, entonces debe pagar lo que se comió con una quinta parte y darle la suma total al sacerdote. Los sacerdotes deben tratar con respeto las ofrendas sagradas que los israelitas traen al Señor, y no permitir que los israelitas carguen con la culpa al comer de las ofrendas sagradas, por lo cual tendrían que presentar un sacrificio ofrecido por concepto de multa, pues yo soy el Señor y los hago sagrados. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos y a todos el pueblo de Israel que se puede dar el caso de un israelita o cualquier inmigrante que vivía en Israel,
ofrezca un sacrificio que debe quemarse completamente como cumplimiento de una promesa que le haya hecho el Señor. En este caso, la ofrenda será aceptada a su favor siempre y cuando el animal del sacrificado sea un macho sin defecto de ganado vacuno, ovino o caprino. Ustedes no deben ofrecer ningún animal que tenga efecto físico porque ese sacrificio no contará a favor de ustedes. En caso de que alguien traiga al Señor una ofrenda para festejar como cumplimiento de una promesa o en forma voluntaria, tendrá que ser un toro o una oveja, y para que le sea aceptado el animal debe estar en perfecto estado sin ningún defecto. No le traigan al Señor ningún animal que sea ciego, que sea lastimado, mutilado, que tenga llagas, sarna o cualquier otra enfermedad de la piel. Ningún animal esas condiciones debe ser colocado en el altar como ofrenda que se quema al Señor. Pueden presentar como ofrenda voluntaria un ternero, un cordero más pequeño de lo normal o cojo, pero un animal así no será aceptado si se trata de una ofrenda que se trae como pago de una promesa. No presenten al Señor ningún animal que tenga los testículos magullados, aplastados, rasgados o cortados. No harán eso en su propia tierra, ni tomarán animales así de un extranjero y presentarlos como alimento para su Dios, porque al estar mutilados y tener un defecto físico no contarán a favor de ustedes. El Señor le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero o una cabra, estará con su mamá por 7 días, y el octavo día en adelante la cría será apta como ofrenda de comida para el Señor. No maten el mismo día una vaca o una oveja junto con sus crías. Cuando ustedes presenten una ofrenda de acción de gracias al Señor, deben presentarla de tal manera que cuente a favor de ustedes. El sacrificio debe ser comido el mismo día y no deben dejar nada de él hasta la mañana siguiente, pues yo soy el Señor. Obedezcan mis mandatos y póngalos en práctica, pues yo soy el Señor. Muestren respeto por mi nombre sagrado, pues yo debo ser santificado entre los israelitas, ya que yo soy el Señor que los santifica a ustedes. Yo soy el que los sacó de Egipto para constituirme en su Dios, pues yo soy el Señor. Alaba al Señor. En este pasaje vemos gran énfasis en el santo nombre de Dios. En el capítulo 22, Dios le dice a su pueblo: yo soy el Señor, 9 veces. ¿Por qué enfatiza su nombre en estos versículos? Los nombres eran muy significativos en tiempos antiguos. Se creían que comunicaban algo importante sobre la persona en cuestión. Como hemos visto, el nombre de Dios no era la excepción. El nombre de Dios, Yahvé, declara la singularidad y la grandeza de Dios. El nombre de Dios también recordaba al pueblo sobre su relación única con ellos. Era su nombre el que había sido revelado a Moisés como una señal de promesa de que Dios estaba con su pueblo. Cada vez que Dios declara yo soy el Señor, le recuerda al pueblo tanto su grandeza como la relación de ellos con Él. Cada una de las leyes descritas en el capítulo se constituye sobre estas verdades y están diseñadas para apuntar hacia ellas. El tema de Levítico 21 es la santidad de Dios y la necesidad del sacerdocio a fin de que el pueblo sea capaz de acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el gran sumo sacerdote y es a través de él que nos acercamos a Dios. Jesús es completamente santo. El sumo sacerdote tenía que ser ceremonialmente puro. Jesús era moralmente perfecto. Jesús santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados. Hebreos 7:26, consagrado a Dios. El sumo sacerdote tenía que ser consagrado a Dios. Levítico 21:12, como era Jesús. Lucas 2:22, el ungido. El sumo sacerdote tenía que ser ungido con un aceite como un símbolo del Espíritu Santo. Jesús fue ungido por el sumo sacerdote, por el Espíritu Santo en su bautismo. Es el ungido, el Cristo. En el capítulo 21 se nos recuerda la necesidad de un sacerdote perfecto. En el 22 además se nos recuerda la necesidad de un sacrificio perfecto. El sacrificio tenía que ser sin defecto alguno. Jesús fue un gran sacerdote perfecto y un sacrificio perfecto. Al considerar estos 3 pasajes juntos, podemos meditar
en el extraordinario clamor del alma. Jesucristo el Señor, y en su extraordinario amor por nosotros demostró por su crucifixión en nuestro lugar, así como también nuestra respuesta adecuada, amar al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, quiero orarte. Eres tú quien me hace santo. Eres tú quien me rescata de la cautividad. Eres el Señor. Te amo, Señor. Pipa añade, Salmos 31:24. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. O necesito que remuevas mis fuerzas. Que renueves mis fuerzas. En realidad lo necesito casi todos los días. Más fuerzas, por favor, Señor. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y la voz que le da vida a este podcast es de Jesús David Rodríguez Rojas.